La mayoría no se atreve a admitirlo. Intentaron leer a Zizek, no entendieron nada y asumieron que el problema era de ellos. No era de ellos. Era el punto. Slavoj Zizek es presentado en universidades de todo el mundo como el filósofo viviente más importante, el pensador más provocador de la izquierda contemporánea, una mente que desafía categorías. Sus conferencias llenan auditorios. Sus libros se enseñan en departamentos de filosofía, cine, literatura, ciencias políticas. Hay un Journal of Zizek Studies. Hay documentales. Hay fans que usan su nombre como argumento de autoridad para cerrar debates. Y sin embargo, si estuviste en algún seminario donde alguien lo citó con reverencia, probablemente lo viviste así. Todos asentían. Nadie preguntaba qué significaba exactamente lo que se acababa de decir. Y quien se atrevía a pedir claridad recibía una mirada que traducida decía, no estás al nivel para entender esto. Así que te callaste. No porque no tuvieras intuición, sino porque no tenías el argumento. Roger Scruton sí lo tenía. En Fools, Frauds and Firebrands, su análisis de los grandes pensadores de la izquierda contemporánea, Scruton dedicó el capítulo final, el capítulo de cierre, a Zizek. No es coincidencia. Para Scruton, Zizek representaba la forma más avanzada y más sofisticada de un proyecto que lleva décadas operando en la academia occidental. El uso de la brillantez intelectual no para encontrar la verdad, sino para hacer imposible que te la exijan. Hoy vas a entender tres cosas. Primero, ¿qué hay de genuino en Zizek? Porque negar eso sería deshonesto y Scruton no lo hizo. Segundo, el mecanismo exacto de su truco retórico, los tres componentes que lo hacen funcionar. Tercero, la pregunta que su sistema no puede responder sin colapsar, y que puedes usar la próxima vez que alguien lo cite como argumento de autoridad. Al final de este video, tu sospecha va a tener nombre y estructura. Eso es diferente a una sospecha. Antes de ir a la trampa, hay que ir a lo genuino. No por cortesía, sino porque sin entender lo que Zizek tiene de real, el argumento contra él no sirve. Cualquiera puede decir es un fraude. Solo quien entiende qué hay ahí, puede explicar exactamente dónde termina la erudición y dónde empieza la evasión. Y Scruton fue explícito en esto, lo que le da a su crítica un peso que el insulto nunca tendría. En City Journal, escribió que Zizek tiene una mente genuinamente formada, que escribe con percepción sobre arte, literatura y cine, y que cuando analiza eventos políticos contemporáneos, siempre tiene algo interesante que decir. Eso no es concesión retórica, es diagnóstico preciso. Zizek leyó a Hegel en serio, algo que muy pocos de sus admiradores pueden afirmar. Estudió a Lacan de primera mano, asistiendo a seminarios en París durante los años 80. Conoce la tradición marxista no como eslogan sino como sistema filosófico. Creció en la Yugoslavia comunista, una versión relativamente benigna del bloque soviético, lo que le dio algo que los marxistas occidentales de cátedra nunca tuvieron. Contacto con lo que el socialismo real produce en la práctica. Eso debería haberlo vuelto más escéptico. No fue así, pero al menos le dio materiales reales con qué trabajar. Sus dos libros más serios, El sublime objeto de la ideología de 1989 y la primera parte de El sujeto espinoso de 1999, son trabajo filosófico real. Aplicación del análisis hegeliano a problemas contemporáneos, con una densidad argumental que distingue a Zizek de los charlatanes de segunda categoría que simplemente citan teoría sin entenderla. Scruton lo reconoció. No hacerlo habría sido intelectualmente deshonesto. Entonces el problema no es que Zizek sea estúpido. El problema es precisamente lo contrario. Cuando alguien inteligente usa su inteligencia para no ser responsable de sus conclusiones, el resultado es más peligroso que la estupidez. La estupidez se expone sola. La evasión brillante requiere disección. Y eso es exactamente lo que Scruton hizo. Hay una escena que ilustra esto mejor que cualquier argumento abstracto. En 2016, Zizek publicó un artículo donde sostenía que el problema con Hitler y con Stalin era que no fueron suficientemente violentos. La frase circuló entre académicos, algunos la celebraron como provocación brillante. Nadie, o casi nadie, preguntó lo que cualquier persona razonable debería preguntar. ¿Estás siendo serio o estás siendo irónico? Porque si eres serio, estás argumentando que el Holocausto y el Gulag se quedaron cortos. Y si eres irónico, ¿cuál es exactamente el argumento? No hubo respuesta coherente. Porque el sistema de Zizek no está diseñado para producir respuestas coherentes,
está diseñado para que esa pregunta nunca llegue a hacerse. Vamos a ver cómo funciona ese diseño. Scruton tenía un término para este tipo de construcción intelectual: nonsense machine. Una máquina que produce afirmaciones que suenan a argumento, circulan como argumento, se citan como argumento, pero que no pueden ser evaluadas como argumento porque no están diseñadas para eso. Zizek construyó la versión más sofisticada de esa máquina. Y tiene 3 componentes específicos. El primero es la ironía como escudo. Este es el mecanismo central, y es elegante en su funcionamiento. Zizek opera permanentemente en un estado de ambigüedad calculada entre la seriedad y la provocación irónica. Cuando dice algo que debería ser indefendible, celebrar la revolución cultural de Mao, sugerir que necesitamos reinventar el terror revolucionario, argumentar que la dictadura del proletariado es la única verdadera opción hoy, siempre existe la salida de que quizás está siendo irónico. Quizás está mostrando el absurdo de la posición al llevarla al extremo. Quizás estás tomando demasiado en serio lo que era un gesto dialéctico. Pero cuando predica a los convencidos, la ironía desaparece y la seriedad toma su lugar. El argumento se vuelve literal. Y si alguien lo acusa de defender el totalitarismo, vuelve la ironía. Scruton vio este mecanismo con claridad, y lo nombró en su artículo de City Journal. El problema no es que Zizek diga cosas horribles, es que construyó un sistema donde decir cosas horribles no tiene consecuencias intelectuales, porque la ironía siempre está disponible como escape. Lo que parece profundidad dialéctica es en realidad irresponsabilidad epistémica con barniz filosófico. La trampa para el interlocutor es perfecta. Si objetas, quizás tomaste demasiado en serio lo que era irónico, y quedas como alguien que no entiende la complejidad. Si no objetas, asentiste a algo que no deberías haber asentido. No hay posición ganadora desde dentro del sistema. El segundo mecanismo es la jerga como barrera de entrada. El lacanismo de Zizek no es solo una posición filosófica, es un sistema de credenciales. Para seguirle el argumento necesitas conocer a Lacan. Para conocer a Lacan necesitas haber sobrevivido sus écrits, donde el pene erecto en condiciones burguesas es presentado como equivalente a la raíz cuadrada de -1, y donde el sujeto no existe, sino que existe con guión, porque sin guión no es suficientemente profundo. Scruton fue despiadado con Lacan y con razón. Lo describió como un pensador que usaba terminología de teoría de conjuntos, física de partículas y topología no para iluminar sino para impresionar, tomando prestado el prestigio de disciplinas rigurosas sin entenderlas ni aplicarlas correctamente. Zizek heredó ese arsenal. Y lo amplió con Hegel, con referencias cinematográficas, con chistes de Europa del Este que actúan como señales de autenticidad. El resultado práctico es que cualquiera que quiera cuestionar a Zizek en un ambiente académico, necesita primero demostrar que domina ese aparato. Y demostrar que dominas ese aparato toma años. La barrera no es accidental, es funcional. Protege el interior del sistema de examen externo. El tercer mecanismo es el caos como método argumentativo. Mira cualquier conferencia de Zizek. En 10 minutos pasa de Hegel a El silencio de los inocentes, a Trump, a Dostoyevsky, a la crisis de Ucrania, a una observación sobre los baños en aeropuertos. El ritmo es frenético, la asociación libre, el salto conceptual permanente. Eso tiene un nombre en retórica: Gish Gallop sofisticado. Presentar tanta información, tantas referencias, tantos giros, que el interlocutor nunca puede anclar el argumento en un punto fijo y evaluarlo. Scruton lo identificó como el truco de fondo. Zizek nunca tiene que terminar un argumento y ser juzgado por sus conclusiones porque siempre hay otro argumento comenzando. Quien pide que conecte los puntos parece pedante. Quien pide una tesis clara parece no entender cómo funciona el pensamiento dialéctico. El caos protege al pensador de la prueba más básica que cualquier argumento debe pasar. ¿A qué conclusión llegaste y es verdadera? Estos 3 mecanismos, ironía como escudo, jerga como barrera, caos como método, no son errores de Zizek. Son el diseño. Y juntos producen algo que Scruton llamó, con ironía propia, el logro intelectual más sofisticado de la izquierda contemporánea. Un sistema que no puede ser refutado porque no puede ser entendido con suficiente precisión como para identificar exactamente qué refutar. Hasta que haces la pregunta correcta. Hay un momento en el análisis de Scruton que cambia cómo ves no solo a Zizek sino a toda una categoría de pensamiento. Scruton observó que el sistema de Zizek comparte con el posmodernismo en general una característica letal.
requiere ser tomado en serio sin asumir responsabilidad por sus implicaciones. Foucault argumentó que no existe verdad objetiva, solo narrativas de poder, pero esperaba que su argumento fuera tomado como verdadero, no como otra narrativa de poder. Derrida disolvió la posibilidad de significado estable, pero esperaba que sus libros significaran algo. Zizek celebra el terror revolucionario, pero desde la seguridad de una cátedra en Ljubljana y conferencias pagadas en universidades estadounidenses. Scruton llamó a esto irresponsabilidad intelectual de diseño. No es que estos pensadores no entiendan la contradicción, es que construyeron sistemas que hacen que señalar la contradicción parezca un error del que señala. Y aquí está la herramienta. La pregunta que el sistema de Zizek no puede responder sin colapsar es esta: ¿estás siendo serio o estás siendo irónico? Formulada así parece simple, aplicada con precisión es letal. Porque si Zizek está siendo serio cuando dice que necesitamos reinventar el terror revolucionario, está defendiendo el asesinato político como herramienta de transformación social. Eso tiene consecuencias morales que no puede evadir con dialéctica hegeliana. Si está siendo irónico, entonces la pregunta es, ¿cuál es el argumento positivo? ¿Qué propones exactamente? ¿A qué conclusión llegaste después de todos estos libros y conferencias? No hay respuesta dentro del sistema porque el sistema fue construido para que esa pregunta nunca llegara a hacerse. Scruton tenía razón al llamarlo Clown Prince of the Revolution. El bufón tiene permiso de decir cosas que nadie más puede decir porque todo el mundo asume que es performance. Pero cuando el bufón pide ser tomado en serio como filósofo, debe responder las preguntas que los filósofos responden. La próxima vez que alguien use a Zizek como argumento de autoridad, no intentes refutar su teoría del sujeto lacaniano ni su lectura de Hegel. Pregunta algo más simple: ¿qué propone exactamente Zizek que debería ocurrir en el mundo real? Y está dispuesto a afirmar eso con su nombre sin la salida de la ironía. La pregunta no tiene respuesta coherente dentro del sistema. Y el silencio que produce es más elocuente que cualquier contraargumento. Esto no es un truco de debate. Es lo que Scruton llamó exigir responsabilidad intelectual, el mínimo que cualquier pensador serio debe aceptar. Que sus conclusiones sean evaluadas como conclusiones, no como provocaciones que merecen admiración sin examen. Ahora bien, Zizek es un caso particular, pero el patrón que representa es universal. En cada departamento universitario, en cada conversación intelectual donde alguien cita a un teórico como cierre de debate, en cada vez que la oscuridad se presenta como profundidad, y quien pide claridad es descartado como simplista, hay una versión menor de este mismo mecanismo, no siempre con la erudición genuina de Zizek, pero siempre con la misma estructura. Ironía como escudo, jerga como credencial, caos como protección contra la exigencia de conclusiones. Scruton pasó 50 años identificando ese patrón. En Sartre lo llamó voluntad de poder disfrazada de humanismo. En Foucault, nihilismo presentado como liberación. En Lacan, charlatanería con barniz matemático. En Zizek, todo lo anterior reunido en el sistema más sofisticado del conjunto, y por eso lo puso al final del libro, como destino lógico de un proyecto que comenzó décadas antes. Lo que Scruton no cedió nunca fue la exigencia más básica del pensamiento filosófico serio: que quien hace una afirmación sea responsable de ella. Que la verdad no sea negociable en función de qué tan incómoda resulte para la posición ideológica del que habla. Que la brillantez al servicio de la evasión sea, en última instancia, deshonesta, no importa cuántos aplausos reciba. Esa exigencia no es conservadora ni progresista, es el mínimo que hace posible el pensamiento, y es exactamente lo que el sistema de Zizek está diseñado para evitar. Volvamos al principio. Estabas en ese seminario. Alguien citaba a Zizek. Todos asentían. Y tú te callabas no porque no tuvieras intuición, sino porque no tenías el argumento. Ahora lo tienes. Tienes el mapa de los tres mecanismos: la ironía como escudo, la jerga como barrera, el caos como protección. Tienes la pregunta que el sistema no puede responder: ¿estás siendo serio o estás siendo irónico? ¿Y qué propones exactamente en el mundo real? Y tienes algo más importante que ambas cosas: la distinción que Scruton usó toda su vida entre erudición y honestidad intelectual, entre brillantez y responsabilidad por las propias conclusiones. Esa distinción no solo sirve para Zizek. Sirve para el patrón que él representa, que aparece en escala menor en cada argumento de autoridad que cierra un debate antes de que comience, en cada vez que la oscuridad se presenta como evidencia de profundidad. Scruton dedicó el último capítulo de Fools, Frauds and Firebrands a Zizek, porque lo veía como el punto de llegada de un proyecto largo.
No el principio del problema, sino el destino al que el problema llegó después de décadas de evolución. Cuanto más sofisticado el mecanismo de evasión, más necesaria la disección. Por eso el libro cierra ahí. Por eso este video empieza donde empieza. La sospecha que trajiste al principio, que detrás del caos hay humo, no profundidad, era correcta. Lo que te faltaba era la estructura para defenderla. Eso es lo que el análisis de Scruton produce cuando se traduce a algo aplicable. No insultos, no descarte fácil, sino la pregunta exacta que hace visible lo que el sistema oculta. ¿Hay algo que queda después de entender todo esto? Una pregunta que el video no puede resolver por ti. Si el problema de Zizek es que usa su brillantez para evadir responsabilidad intelectual, ¿cuántos pensadores que admiramos en cualquier dirección política hacen lo mismo en menor escala? ¿Y cómo se ve ese patrón cuando lo aplicamos hacia adentro, no solo hacia los adversarios? No es una pregunta retórica, es el siguiente paso. Si lo que vimos aquí te movió, lo que está en la descripción va más profundo. No porque este video haya sido incompleto, sino porque el perfil completo de Zizek, con sus trucos retóricos específicos catalogados y las herramientas para responder a cada uno, requiere más espacio del que 20 minutos permiten. El Atlas de Pensadores tiene ese perfil, junto con los de Foucault, Derrida y Lacan, los pilares del sistema que Zizek heredó y llevó más lejos. Si el arsenal que construiste hoy te parece insuficiente para los debates que tienes enfrente, ahí está el resto.